¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este espacio Avanza, en el que vamos a hablar de diferentes asuntos de actualidad. Y la actualidad viene marcada, en este caso hemos visto en prensa recientemente una sentencia que afecta a un importante número de trabajadores de una empresa ahora privada como es Aquajerez, y que, bueno, pues vamos a discernir todo lo que ha ocurrido en un histórico que comienza en el año 2012. Pero mejor que yo voy a presentarles a la persona que va a estar conmigo, que es Víctor Antonio Ortega, es abogado laboralista del grupo Laborum, que ha tenido mucho que ver en esta sentencia de la que vamos a hablar a continuación. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Esteban. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a hacer un histórico porque el titular es el siguiente para que ustedes se hagan una idea. El Ayuntamiento de Jerez deberá abonar la paga extra del año 2012 a los trabajadores de Aquajerez. Actualmente Aquajerez, antes, como saben ustedes, Agensa, una empresa municipalizada que bueno, pues se encargaba del agua, del suministro de agua en la ciudad. ¿Qué ocurre, Víctor, en el año 2012 para que ocurriera lo que ocurrió? Pues sí, Esteban, empezamos por ahí, porque aunque ahora mismo estemos en 2023, como usted bien ha dicho, esto comienza en el año 2012, hace ya 11 años que empezó esta problemática. Lo que sucede es que en una situación de crisis económica como la que se venía sucediendo en esa época, sale un Real Decreto Ley, concretamente el Real Decreto Ley 20-2012, que suprime la paga de diciembre de las empresas públicas y de las empresas municipalizadas, como es el caso de en aquella época era Agensa. En ese interín, concretamente el 15 de abril de 2013, se subroga la empresa Aquajerez, la actual, en los contratos del personal laboral de esa empresa. O sea, pasa de ser pública a ser privada, para que nos entendamos, ¿no? Sí. Aunque realmente era una empresa municipalizada. Municipalizada, exactamente. Ahora la que asume a todo el personal es una empresa privada íntegramente. Entonces, bueno, en el año 2015, ya 3 años posterior al inicio de la problemática, se hace la primera solicitud por parte del Comité de Empresa y de los trabajadores de ya Aquajerez para que se le abonara esa paga que se había retirado, porque ya en las leyes presupuestarias se estaba empezando a devolver esas pagas a todas las personas que se habían visto afectadas, había mejorado la situación económica, por lo tanto sí. Esa paga se devolvía por plazos, no íntegramente en un solo importe, ¿no? Correcto. Vale. Entonces el Ayuntamiento de Jerez en un principio dijo que no, y se volvió a hacer una reclamación, en la que te estaba hablando era de 2015, se vuelve a hacer una el 5 de marzo de 2018, se vuelve a hacer otra el 23 de marzo de 2018, y ahí es cuando a los trabajadores afectados, a nuestros clientes, se les ofrece la posibilidad de devolverles un 30% de la misma, no la paga íntegra. Se hace por último una solicitud en fecha 26 de abril de 2018 y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, ante eso es cuando los trabajadores deciden acudir a nosotros, a nuestro despacho de calle Remedios, y cogimos al grupo íntegro, unos 80 trabajadores, y decidimos intentar darle solución a esta problemática. Se intentó un acuerdo, llegar a una conciliación en primer lugar, no pudo ser posible, y entonces se abrió la vía judicial. Una pregunta, ¿qué alegaba el Ayuntamiento para decir no? El Ayuntamiento alegaba distintas cosas. En las solicitudes iniciales que hicieron los trabajadores se alegaban causas económicas, y después, una vez que se abrió el procedimiento judicial, pues alegaron distintas cosas jurídicas, que la reclamación era extemporánea, se había hecho fuera de plazo, entre otras muchas cosas. Porque después se aludía incluso a que había prescrito. Exactamente, que la reclamación era extemporánea, que ya había pasado el tiempo y que no era así. Obviamente no fue así, no se le dio la razón en ninguno de los casos. Pero en principio alega que no había capacidad económica en el Ayuntamiento para afrontar eso, pero no significaba que no dijera que sí se lo iba a dar cuando la situación económica fuera mejor, ¿no? Correcto, era una negativa inicial, pero claro, se quedaba ahí. Entonces, ante eso, los trabajadores se tuvieron que movilizar. Hablamos de 76 de los 90, un porcentaje muy elevado, ¿no?, de los trabajadores. Creo que eran nosotros entre 79 y 80, no te puedo decir. Trabajadores. Sí. Un porcentaje importante de ellos que evidentemente que querían recibir, porque ellos sí que se habían visto afectados en el año 2012 con esta normativa. La supresión de la paga. Con lo cual exigían que se devolviera, al igual que ocurrió con todos los trabajadores. Ya no solo en Jerez, sino a nivel nacional.
Bien, ¿qué ocurre a partir del año 2018? ¿Empiezan a devolverse cantidades? A algunos de los trabajadores se les devolvió ese 30% y aún así, bueno, se inició el procedimiento judicial. Se inicia el procedimiento judicial, estamos hablando de que ya habían pasado 6 años desde que se había producido la problemática. Se inicia el procedimiento judicial y desde nuestro despacho se demanda tanto al ayuntamiento como a Aquajerez, que era la empresa privada que se había subrogado en el año 2013. Entonces, llega la sentencia del juzgado de lo social y condena a ambos solidariamente. Considera que ambos son responsables. ¿50-50? Solidariamente, exactamente. Sí. Considera a ambos responsables y eso es lo que dictamina. Concretamente, la sentencia se nos notificó el 6 de mayo de 2020, que justo después cuando se reactivó todo el tema judicial una vez pasado el estado de alarma. Que es cuando se dice por parte de Aqualia que ha prescrito ya todo y que ya no es necesario abonar nada, ¿no? Claro, esa es su defensa durante el juicio, pero la sentencia obviamente dice todo lo contrario. O sea, ¿prescribe a los 6 años? No, en este caso no prescribe porque no es una deuda salarial. Es que no es una deuda. La deuda salarial en materia laboral prescribe al año, pero es que no es una deuda salarial. Esto no es que yo te dejo de pagar porque yo considere que no te lo pago. Es un real decreto puro y duro. Exactamente, es una normativa la que está suprimiendo esa paga. Entonces ese plazo de prescripción no es aplicable y así lo entendió su señoría. Ocurre lo que ocurre en el año 2016, en 2018... y a partir de ese momento pasa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Exactamente. Recurren ambas partes condenadas. Recurre tanto el Ayuntamiento de Jerez como recurre Aquajerez. Entonces, bueno, va a la sala, concretamente a Sevilla, y en Sevilla, en fecha 29 de abril de 2022, emite una nueva sentencia. La sentencia... Claro, tendríamos que decir inicialmente, como hemos comentado, que la sentencia en el juzgado de lo social número 3 condena a ambas, pero el Tribunal Superior de Justicia cambia el criterio y el Tribunal Superior de Justicia dice que la responsable es únicamente el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, o sea, exime totalmente a Aquajerez de cualquier responsabilidad y condena íntegramente al Ayuntamiento. O sea que el contrato de compraventa de ese bien que era entonces Aguas de Jerez, no habría ningún tipo de cláusula en la que, porque ya se sabía en ese momento que había habido un detraimiento por parte de la paga extra, ¿no? Pero no se aludía en ningún momento. Ahí el TSJ lo que dice en resumidas cuentas, para no meternos excesivamente en temas jurídicos, dice Aquajerez es una empresa privada y no está incluida en el ámbito de aplicación de la norma, tanto de la norma que suprimió la paga extra, como de la norma presupuestaria posterior que dijo que esa paga había que devolverla. Dice, oiga, usted es una empresa privada, usted aquí no tiene nada que ver, porque esto es una normativa pública. ¿Eso fue lo único que dijo el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, ratificó lógicamente lo que se había dicho. Exactamente, ratifica prácticamente la sentencia por completo, a excepción de la responsabilidad. En cuanto a la prescripción, en cuanto a todo, dice exactamente lo mismo que se decía en la sentencia del juzgado de lo social de aquí de Jerez de la Frontera. El Ayuntamiento de Jerez no está conforme tampoco y recurre. Exactamente, el Ayuntamiento de Jerez sigue mostrándose disconforme. Claro, antes era responsabilidad solidaria, ahora asume íntegramente la responsabilidad. ¿Y qué alude en ese momento al Ayuntamiento de Jerez, cuando hay dos sentencias ya desfavorables? Claro, para llegar a la siguiente instancia, que en este caso en los sociales es el Tribunal Supremo, se presenta un recurso de unificación de doctrina. Entonces, ahí tienes que alegar jurídicamente que existe una sentencia de otro Tribunal Superior de Justicia que tiene los mismos hechos, pero un resultado completamente distinto al que tú has tenido, para alegar la contradicción entre ambas sentencias. Correcto. Y que el Tribunal Supremo se pronuncie por cuál de las dos corrientes es la que debe continuar. Entonces, se plantea el recurso. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que el Tribunal Supremo ni siquiera entra en el fondo. El Tribunal Supremo... ¿Lo ve tan claro? El Tribunal Supremo dice que no aprecia contradicción entre la sentencia que se aporta por parte del Ayuntamiento y la sentencia de la Sala de lo Social de Sevilla, y que al no haber contradicción ni siquiera continúa con el recurso. De hecho, lo que dicta es un auto de inadmisión del recurso. Y ahí se queda. En poco tiempo, realmente, ¿no? Un tiempo casi récord, ¿no? Porque como no tiene que entrar en el asunto, solo hay que decir, ratifico lo que dice el Tribunal Superior. Exactamente, se llegó el recurso, se le da 5... ellos consideran que no hay contradicción y se le da 5 días a la representación letrada del Ayuntamiento para que haga sus alegaciones. Se hacen esas alegaciones y aún así tampoco se aprecia contradicción. Entonces el Ayuntamiento ahí, el Tribunal Supremo lo que dicta es el auto diciendo que inadmite el recurso. ¿Es ya una sentencia firme?
Sí, sí, en absoluto. No cabe recurso en ningún aspecto. No. Es un auto, es que ni siquiera es sentencia, es un auto que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, que ya era firme, o sea, que es firme. A todos los efectos es firme ya. Hablamos de una cantidad importante, ¿no? de dinero, sí. Porque hablamos de casi 90 personas, ¿no? Sí, es una cantidad importante, por no entrar en los números, bueno, pero vamos, es importante. Sí, es importante, está por encima de los 200.000 euros y, bueno, se están devengando intereses, o sea que sí. O sea que también con intereses. Sí, se están devengando, intereses. Claro. Sí. Bueno, hablamos del año donde teóricamente se debería haber cobrado a partir del año 2016, ¿no? No, los intereses se van a devengar siempre desde la sentencia. Desde la sentencia. Exacto. Ajá. Y se cobra ya, o sea, el 100% de todo, pero más más los intereses. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, desde que el Tribunal Supremo emitió el auto, nos tienen que llegar los autos de la sala y el ayuntamiento tiene 2 meses para dar cumplimiento a esa sentencia. Al ser una administración pública, tiene 2 meses para dar cumplimiento a la misma. O sea, que van a tener una primavera a los compañeros agradable, ¿no? Como, nunca mejor dicho, como agua de mayo. Desgraciadamente sí, pero nosotros en este sentido pensamos que los trabajadores que sí que la van a tener una primavera bastante agradable en este sentido, después de tanto esperar. Pues sí, han esperado bastante. Y una vez que finaliza ya esta historia, bueno, pues supongo que el Ayuntamiento de Jerez ya no va a decir nada más, ¿no? ¿O sí? Yo entiendo que no, se han agotado todas las vías posibles, se fue al Tribunal Superior de Justicia de Sevilla y se ha ido al Tribunal Supremo. Es que no existe otra posibilidad. Me cuesta pensar que no haya otro caso parecido en España, porque claro, evidentemente lo que ocurrió con el Ayuntamiento de Jerez puede haber ocurrido en cualquier otra institución, entidad pública de nuestro país, ¿no? ¿Esa es una pionera, esta sentencia? Pionera como tal, no, se ha dado controversia en este sentido. Lo que pasa es que sí, a nivel provincial, a nivel de Jerez de la Frontera, a nivel de la provincia, consideramos que es pionera y sobre todo importante, porque no todas las sentencias, y menos en una ciudad como Jerez de la Frontera, llegan al Tribunal Supremo. Claro. Y el hecho de que haya sido o sea, que haya habido respaldo a vuestro trabajo para el Grupo Laborum debe ser muy importante, ¿no? Sí, pues estamos hablando de que, date cuenta que eran, ya te digo, unos 80 trabajadores, claro. Son pruebas documentales que hay que preparar individualizadas, cada trabajador con a lo mejor 7, 8, 10 documentos. O sea, el trabajo ha sido... Exactamente, es un trabajo que también se ve recompensado al final con una sentencia cuando te da la razón, es siempre mucho más satisfactorio que en el caso contrario, sobre todo porque te digo, 84 trabajadores, 84 pruebas documentales y un recorrido desde 2018 a 2023, que son 6 años, y que bueno, pues, se ha visto refrendado con todas las sentencias que nos han ido llegando a favor. El estado de ánimo de los trabajadores ahora tiene que ser maravilloso, ¿no? Frente a lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Habéis captado un poquito la información de cómo está el estado de ánimo? Me hablas de los trabajadores de Congreso, sí, están contentos, claro, de hecho algunos, ¿no? Incluso algunos de los representantes principales hizo sus declaraciones a la radio, están contentos, hombre, es mucho trabajo, son muchos años y es una cantidad que bueno, que se ha luchado por ambas partes, encarnizadamente hablando, sí, no, me lo creo, y entonces están muy contentos y muy satisfechos, sobre todo satisfechos. Pleitear contra la administración es muy complicado, ¿no? Es difícil, porque claro, estamos hablando de una administración pública que tiene también su capacidad jurídica importante, lógicamente, y es casi la lucha de David contra Goliat en algunos casos, ¿no? Sí, bueno, en general. Sí, pero bueno, nosotros siempre entendemos el derecho no desde una pelea ni desde lo personal. Sí, bueno, es una forma de hablar, evidentemente, para sí, desde el compañerismo se ha llevado bien y entendemos que bueno, que todo el mundo tiene derecho a defenderse, incluidas por supuesto las administraciones públicas, y consideramos que la defensa que se ha hecho no es mala por parte de los compañeros que han llevado su asistencia jurídica del ayuntamiento y bueno, ojalá siempre fuera así, una pelea de igual a igual y siempre, ya te digo, desde el compañerismo y desde la buena fe. Háblanos un poquito del Grupo Laborum, lo que hacéis, porque tú eres abogado laboralista, evidentemente hay muchos temas que tenéis en vuestra agenda, pero me gustaría que conociéramos un poquito qué es el Grupo Laborum, a qué se dedica en general, cuáles son los ámbitos de actuación que tiene. Y el hecho de que sea un grupo, evidentemente, implica que hay varias subempresas, para llevarlo de alguna forma para que la gente lo entienda, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, pues el Grupo Laborum empezó hace casi 30 años. Wow. Con don Antonio Ortega, que es el que ha ido guiando Yo en este caso soy ya la tercera generación, sí. Han ido sus hijos, yo soy ya su nieto. Él empezó con el tema laboral, del tema laboral, que es lo que llevamos ahora, el laboral, es seguridad social.
tenemos un apartado que es gestoría para empresas también, y después tenemos, eso en el despacho de Calle Remedio, después tenemos otro despacho en Calle Larga, también del Grupo Laborum, y en ese despacho pues se lleva accidentes de tráfico, temas civiles, entonces estamos diversificados, separados pero juntos, y la verdad es que esperando y confiando que sentencias como esta nos den una larga trayectoria todavía mayor de la que aún tenemos. Antonio, que sigue al pie del cañón. Antonio, que sigue al pie del cañón, y esperemos que dure muchos años. Seguro que sí. Habéis abierto un poco el abanico, digámoslo así, ¿no? Para que vuestro grupo, pues prácticamente no haya nadie que diga, quiero un tema y no lo tengo. Claro, sí, se trata de intentar dar el servicio integral, de la forma más integral posible, pero claro, el derecho es infinito, entonces siempre algunas limitaciones tenemos, pero dentro de nuestras posibilidades cada vez se está ampliando, está entrando gente joven, y yo creo que ese es el camino, intentar dar un servicio siempre integral, sin sobrepasarse, por supuesto, de los conocimientos de cada uno. Víctor, ¿hay más sentencias así parecidas o digamos que emblemáticas que hayáis ganado en vuestro La más emblemática, y esa que sí que fue una sentencia pionera, fue el año pasado, me parece que fue en mayo, por ahí, y es que en esa sentencia el juzgado de lo social declaró que la muerte de un trabajador del hospital de Jerez, que era personal no sanitario, se declaró como accidente de trabajo. Había un real decreto en su momento que solo le reconocía la contingencia como accidente de trabajo al personal sanitario. Entonces, desde el despacho se luchó y se intentó, porque entendíamos que era discriminatorio que a los personal no sanitarios no se le considerara como accidente de trabajo, y el juzgado de lo social lo considera así, y va a tener un recorrido similar a esta, porque ya está en el TSJ, porque las partes, como hemos dicho, en su deber y en su derecho la han recurrido, pero sí, esa sí que fue pionera, y yo creo que a día de hoy es la más importante que tenemos en el despacho, por lo que supone, porque además ha creado un precedente ya para toda España. Claro. No es jurisprudencia, pero casi, ¿no? No es jurisprudencia todavía, pero exactamente. Para que los entiendan un poco los televidentes, digamos que marca un rumbo. Un camino, abre un camino que era bastante complicado y lo ha abierto, y entonces, esperaremos que las instancias superiores se vayan pronunciando al respecto. Víctor, ¿trabajáis solamente en Jerez o el ámbito es un poco más provincial o llegáis a cualquier parte de España? Nosotros trabajamos mayormente en la provincia de Cádiz, en Jerez, sobre todo. El despacho de los temas civiles tiene una sede también en Marbella, y después hemos tenido la suerte de que gracias a la carrera, al recorrido que tenía Antonio Ortega, he sonado, y trabajadores de Jerez de la Frontera que se han visto que han tenido que irse a trabajar a las islas o cosas así, pues cuando les ha ocurrido un accidente de trabajo han decidido que su procedimiento, aunque fuera en Canarias, aunque fuera en Bilbao, aunque fuera en Mallorca, se traiga aquí. Son casos excepcionales porque nos gusta centrarnos aquí. Más que nada por, ya te digo, al final el tener que ir a un juicio a Bilbao, pues te supone cerrar el despacho ese día. Entonces, pero bueno, el ámbito cada vez se va ampliando, y sobre todo, ya te digo, trabajadores que están trabajando fuera y deciden venir aquí, son jerezanos, deciden venir al despacho para que se le lleve su procedimiento donde sea, y nosotros encantados, un orgullo. Vuestro trabajo, no sé si en el ámbito del derecho ocurre, pero en el tema laboralista precisa de un reciclaje continuo, porque la normativa está cambiando a pasos agigantados en el tema laboral, ¿no? Por tanto, no basta ya con el trabajo diario, sino que también hay que estar atento a la actualidad, porque cambia de un día para otro, ¿no? Es complicado, ¿no? Lo que ayer valía ahora no vale o ha cambiado. Así es, Esteban, y principalmente, sobre todo en el derecho del trabajo, porque como ya sabemos, cada vez que entra un gobierno quiere hacer la ley del trabajo a su forma. E incluso un gobierno puede cambiar 4 o 5 veces en su propia legislatura, con lo cual... es un aprendizaje constante, tienes que mantener alerta, porque ya te digo, sale una sentencia, sale una normativa nueva, tienes que estar siempre pendiente, sí. Wow, eso debe ser complicado, ¿no? Sí, es complicado. Lo que pasa es que el derecho yo creo que es una profesión muy vocacional, entonces el que se mete sabe lo que se está metiendo, y al final, que es maravilloso porque siempre estás aprendiendo algo, siempre te estás reciclando. ¿Cuáles son los casos, que así ya estamos terminando, pero cuáles son los casos un poco más comunes, habituales, que entran en el despacho? ¿Despidos, por ejemplo, improcedentes? En el despacho de Calle Remedio el despido es fundamental. Sí, el despido es mayoritario. Mucho despido. Y también los temas de incapacidad permanente. Nos estamos encontrando que la administración pública no está sabiendo responder a las personas. Es decir, es imposible coger una cita con determinados organismos públicos. Entonces, cosas que antes... Eso pasa con muchas entidades públicas, que últimamente la cosa está regular. Cosas que tú antes podías ir allí al organismo y hacerlo, ahora te tienes que ir. Entonces, eso también lo estamos notando, sobre todo a raíz del COVID, que es cuando más se ha complicado el tema. De coger citas, de poder asistir presencialmente. ¿Y qué podéis hacer ante eso?
Nosotros poco, nosotros lo que antes se haría allí, ahora te lo podemos hacer nosotros, eso sí. Lo que antes tú irías presencialmente a hacer un organismo, te lo podemos hacer nosotros desde el despacho. Eso sí. Bueno, pues estamos acabando ya, pero me gustaría que Víctor Antonio no se fuera sin que nos diera al menos un poco la idea de dónde puede acudir la gente que quiera, un mail, un lugar físico donde pueda, porque me imagino que las puertas estarán abiertas de par en par para cualquier persona que quiera informarse o que quiera tener cualquier tipo de información sobre vosotros, la página web, un poco todo lo que tenéis. Sí, pues la oficina principal, la del tema laboral, está en calle Remedios número 2. ¿Que está dónde? Para la gente que no está que nos ve de Jerez. Esa calle Remedios está, pues, la emblemática Plaza del Arenal. Correcto. Y sales del parking, porque si vienes de fuera sales del parking, andas un minuto hacia el ayuntamiento y la primera calle que hay aquí a la derecha está ahí el Grupo Laborum junto a un restaurante. O salen del ayuntamiento y a la derecha, la primera callecita que tienen, esa pequeñita, a los que ya peinamos alguna cara donde estaban antes los caracoles. El bar Los Caracoles, famoso bar Los Caracoles. Para entendernos. Así es. Y la segunda sede que la tenéis. La segunda sede está en calle Larga, en el edificio del Casino Jerezano. Perfecto. Y ahí estará, pues, Roberto, Javier, Eva, todos los compañeros que siempre están dispuestos a ayudar a todo el que lo necesite. Página web. Página web, Laborum Jerez. Laborum Jerez. Está dividida en dos secciones, una para el tema para los temas civiles y otra para el tema laboral. Y el teléfono, no sé si también quieres que lo diga. Bueno, si lo quieres decir, no hay ningún tipo de problema. 956, si lo sabes. Ahí está, 956 10 66 55, y ahí estamos siempre, mañana y tarde, intentando, ya te digo, ayudar, siempre que se pueda ayudar. Yo siempre digo que al final Google, que para mí es San Google, si ponemos Grupo Laborum, no hay otro en España, o sea, van a poner Grupo Laborum, no hace falta que pongan Jerez, pero si lo ponen mejor, les va a aparecer toda la información de lo que acaba de decir Víctor Antonio en relación, pues, a página web, a las redes sociales, al mail, por si quieren ponerse en contacto, o al número de teléfono, por si quieren consultar cualquier cosa. Víctor Antonio Ortega, abogado laboralista del Grupo Laborum. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Ha sido un placer, Esteban. Y enhorabuena por esa sentencia. Muchísimas gracias. En la parte que os toca. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes les emplazamos dentro de un poquito nada más, con otra entrevista más dentro de ese espacio aquí en nuestro programa. Avanza. Hasta ahora.